El juicio oral por los responsables o algunos de los responsables de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo terminó en 2022, la parte del tribunal oral. Todavía faltan las confirmaciones de la sentencia por parte de los tribunales superiores hasta que llegue a la Corte, y ahí fueron condenados 4 militares. Uno era Santiago Mar Riveros, que era el jefe de Campo de Mayo, que hoy, 2025, falleció, y después 3 militares relacionados del ejército, relacionados directamente con el batallón de aviación 601 que quedaba en Campo de Mayo. Ese batallón fue el corazón de la partida de los vuelos de la muerte, y desde ahí se operaron los vuelos. Este juicio llevó muchos años de investigación en el Juzgado de Instrucción Federal número 2 de San Martín, que estuvo durante todos estos años a cargo de 3 jueces, ahora está a cargo de una jueza, y ahí se dieron los pasos fundamentales que consistieron en la citación de centenares de ex soldados que habían hecho la conscripción en el batallón 601 de aviación del ejército, y que poco a poco iban dando testimonio de tramos, pedazos, que permitieron reconstruir la historia de los vuelos, por lo menos una parte central de la historia de los vuelos de la muerte que salían desde Campo de Mayo. Esa condena lo que representó es poner sobre el papel de una sentencia judicial el mecanismo de exterminio que se usó en varios centros clandestinos de represión en la Argentina. La ESMA también lo usó, la zona oeste con la Fuerza Aérea también lo usó, el circuito Banco Olimpo con vuelos que partían de Aeroparque también lo usó, pero este juicio se dedicó a Campo de Mayo específicamente. Y lo que reprodujo la sentencia es la reconstrucción hecha por esa prueba de testimonio, sobre todo, y de algunos documentos que indicaban que, del centro clandestino El Campito, que queda en Campo de Mayo, que quedaba en Campo de Mayo, salían vehículos que iban hasta la pista del batallón de aviación del ejército, el batallón 601, que quedaba aproximadamente a unos 2 kilómetros y pico del Campito, todo por dentro de Campo de Mayo, así que ese recorrido nadie lo podía ver, más que los que estaban dentro de Campo de Mayo, o sea, militares y soldados, y de ahí salían los vuelos. Esos vuelos fueron hechos en aviones, sobre todo en aviones Hércules, que en realidad le llamaban Herculitos, porque eran los Hércules pero más chiquitos, que eran de marca Fiat, que los habían traído desde Italia, y que se destinaron centralmente a arrojar prisioneros al mar o al río. Por supuesto, esto está en investigación todavía, porque queremos ver no solo el rol de estos responsables jerárquicos, que es lo que fueron condenados, sino que estamos tratando de averiguar nombres de pilotos, nombres de mecánicos de vuelo, porque iban mecánicos de vuelo también ahí arriba, y todos los responsables que faltan juzgar. Por ejemplo, falta juzgar y esperemos, según nosotros, condenar a uno de los médicos que ponía las inyecciones, de apellido Berna, que ponía las inyecciones para que esos secuestrados fueran subidos, adormecidos a los aviones y luego lanzados al mar. Así que una parte, terminó, todavía faltan apelaciones, pero se consiguió la sentencia central y continúa la investigación. O sea que en algún momento del futuro tiene que haber un juicio Campo de Mayo vuelos 2, y esperemos llevar a ese juicio a pilotos, copilotos y mecánicos de vuelo que en principio conformaban la tripulación de los vuelos de la muerte, y los médicos y el personal que haya participado en el operativo previo, ¿no?, para adormecer a los militantes, subirlos al avión y lanzarlos al mar. No, el juicio, la reapertura de la causa Campo de Mayo,
que es donde se produce toda esa investigación, y otras, y centenares de centenares más, pero esa es una, arranca en el 2003. En el 2003 se reabre la causa Campo de Mayo. La causa Campo de Mayo tiene una anécdota muy particular, porque es una causa papel que se encontraba en el baño del juzgado. En uno de los baños del juzgado estaba toda apilada, llena de polvo y de la acumulación del tiempo, y atada con hilos y sal, ¿no? Cuando la vimos, la causa estaba ahí, la causa que era grande, pero comparada con lo que soy era pequeña. Una causa que tenía alrededor de lo que nosotros llamamos cuerpos, ¿no? Cada 200 páginas, cada 200 fojas se forma un cuerpo, un bloque, y eran aproximadamente 21 o 22 de esos paquetes que estaban, y alguna prueba documental estaba toda apilada en el baño de un juzgado. Bueno, eso con la reapertura de los juicios se saca de ahí y se pone en marcha. El procedimiento que se inicia en Campo de Mayo, en el juzgado de San Martín, con esta causa, es dividir por tema y por nombres o por temática una especie de subexpedientes, ¿no? Por ejemplo, hallazgo de cadáveres en el cementerio de Boulogne, un expediente, se le llama caso número 30, se le pone un número. Matanza de obreros de astilleros navales, otro número. Un caso particular, secuestro de una pareja en San Isidro, otro número. Y uno era Batallón de Aviación Militar. Que ese expediente, bueno, es parte del inicio de esa causa en el 2003, pero se intensifica mucho a partir del 2009 más o menos, que ahí acompañamos el testimonio de un ex soldado de apellido Haidt, con H, que no declara en San Martín, sino que declara acá en Capital, en el juzgado del juez Rafecas, y ese ex soldado da un testimonio de su servicio militar con varios episodios, entre ellos el haber visto cómo subían a un vuelo de la muerte en el año 76 a varias personas, y él reconoce a Roberto Quieto, un militante de Montoneros secuestrado a fines del 75 y que fue llevado a Campo de Mayo. Entonces, eso acelera un poco, porque lo que permite ver, visualizar es, bueno, si un colimba vio esto, entonces es probable que haya más colimbas que hayan visto más cosas, por lo menos pedazos, no todo el operativo, pero sí tramos. Y efectivamente, se empieza a llamar y a llamar y a llamar a soldados, y esos ex soldados, cada uno va dando pedacitos, ¿no? Por ejemplo, hubo uno que decía, yo estaba todas las noches en la barrera de acceso al batallón. Entonces yo veía que venían camionetas o camiones o vehículos a la noche, y el suboficial que estaba al mando mío me decía, levante la barrera y dése vuelta. Entonces yo levantaba la barrera porque iba a venir un vehículo y me tenía que dar vuelta. Y en algún momento, dice, yo llegué a ver que, bueno, en esos vehículos adentro iba gente encapuchada y se dirigía a la pista de aviación. Entonces, ese soldado lo que vio es eso, nada más. No vio el vuelo, no vio el lugar de cautiverio. Después otros estaban en la pista o en la torre de control. Entonces, por ejemplo, algunos de los que estaban en la pista daban esa versión. Decían, bueno, yo estaba de guardia en la pista y de pronto llegaba un avión a las 2, 3 de la mañana o a la noche, y un vehículo se acercaba y me parecía que bajaban gente, que la subían ahí, ese avión se iba y a las 2 horas ese avión volvía, y volvía vacío. Otro en la torre decía, bueno, y en un momento a la noche nos decían todos al piso
todos al piso, no sabíamos qué pasaba, pero escuchábamos que un avión despegaba. Otro decía, a mí me mandaban a limpiar todas las mañanas la pista de aviación y los alrededores de la pista. Y un día, limpiando en las cercanías de la pista, encuentro un montón de ampollas de pentotal, ¿no? Que se la llevé una a mi hermano, dice que era laboratorista, químico, y me dice, este medicamento es para adormecer, es una droga para adormecer. Bueno, complementando alrededor de, porque había muchos que declararon que decían que no sabían nada, lo cual es lógico, ¿no? En cualquier lugar, si tenés 200, 300 personas, bueno, vas a tener una franja que vio, otra que escuchó, otra que no tiene idea y otra que lo niega. Bueno, acá era más o menos lo mismo. Había soldados que decían, yo nunca vi nada, yo nunca escuché nada. Después, con los años, me enteré, pero yo no vi nada. Otros que decían, yo no vi nada, pero a la noche se rumoreaba que sí, que a los zurdos los tiraban por avión. Bueno, todo eso permitió centralmente la reconstrucción. Después hubo otros testimonios ya más precisos y certeros, por ejemplo, el ex sargento Ibáñez, que declaró primero periodísticamente en los años 90 y que fue en aquel momento muy conocido porque es el testimonio que un poco rompe el pacto de silencio en Campo de Mayo y es el testimonio que obliga al entonces jefe del ejército, Balsa, a hacer la autocrítica y el pedido de disculpas del ejército, ¿no? Por televisión. Estamos hablando en los 90. Bueno, ese ex sargento Ibáñez, después de esas declaraciones periodísticas, pasaron los años y cuando se reanudaron los juicios, lo que había dicho en los 90 periodísticamente lo volcó judicialmente. Y él da un poco más de detalles también desde adentro de los vuelos. Después, bueno, hubo testimonios de sobrevivientes de Campo de Mayo que hablaban de estos vuelos, y después venía el tema de las víctimas, que era las víctimas que fueron caso en este juicio, son víctimas cuyos restos aparecieron en las costas y esas personas fueran vistas en Campo de Mayo. Entonces, armar todo eso, que es testimonios de soldados, testimonios de exmilitares, documentos y testimonios de sobrevivientes de Campo de Mayo, y todo el tema de la aparición de los restos, bueno, llevó esos, desde que declaró Haidt, 13 años de intensidad de búsqueda, porque si bien en el 2003 sabíamos lo de los vuelos, no teníamos toda esta cantidad de material que lo probaba. De hecho, algunas identificaciones de los restos, de estos restos, fueron posteriores a 2009, algunas fueron anteriores, ¿no? En el caso de Rosa Novillo Corbalán fue un caso anterior de identificación de restos. En cambio hubo otros de identificación posterior de los restos. Una vez que se comprueba todo esto, que la prueba es abundante, entonces se ve que es una mecánica. O sea, los soldados no dijeron esto fue un día y pasó el miércoles 15 de abril o más o menos del 77. Los soldados son de distintos momentos, entonces lo que permiten ver es que esto fue una metodología, un plan, ¿no? Hubo soldados del 76, del 77 y del 78 declarando. Entonces se pudo ver que esta mecánica se usó siempre. ¿Y de quién era la responsabilidad? Bueno, había que buscar a los responsables del batallón. Y por eso, como esto era una mecánica planificada, es decir, no era que el sargento decía, dijo una vez, levante la barrera y no mire, sino que varias veces se dio esa orden a ese soldado o a otro soldado. No es que una o dos veces ocurrió lo de agáchense y no miren.
vinieron varios soldados a decir, uno de un periodo, otro de otro periodo, otro de otro periodo. Lo que decían era, bueno, una noche vino un suboficial y dijo, todos al piso, nadie mira, y se escuchaba salir. Después vino otro, dijo, vino un suboficial en el 77, que estábamos en tal lado, y dijo, agáchense, nadie mira, etc. Entonces, probado eso, se vio la mecánica. Y los responsables del batallón de aviación, Malacalza, Luis del Valle Arce, Riveros, Lance, que fueron los condenados, bueno, como estaban al mando de eso, no podían desconocer esa mecánica porque ellos eran los que mandaban en el batallón. Entonces, ahí hay una responsabilidad de la jerarquía, que bueno, todo esto se elabora jurídicamente, sobre todo a partir del juicio a las juntas, bueno, con las distintas teorías jurídicas que establecen que los superiores jerárquicos no pueden desconocer lo que está pasando en las jurisdicciones donde ellos tienen la responsabilidad. La prueba es abundante, no se trata de un caso, se trata de muchos casos y de una mecánica de funcionamiento. Entonces, esto no deja dudas a los jueces y adjudican la responsabilidad por ser jefes de un aparato de represión organizado y los condena. ¿Qué nos pasa con Vuelos y los autores directos? Bueno, ahí tenemos un poco más de dificultad, porque si bien tenemos algunos nombres de probables pilotos de los vuelos, bueno, hay que encontrar la prueba porque, mucho más dirigida, porque en el caso de los vuelos es como que hay que encontrar el vuelo. Eso en el caso de la ESMA, por ejemplo, se pudo precisar y se le pudo poner nombre y apellido a los pilotos de un vuelo, que fue el vuelo de las, bueno, el vuelo que se conoce de las monjas y de las madres. Bueno, pero porque en ese vuelo se tuvo la fortuna de encontrar el avión y de encontrar el libro de vuelos del avión y los nombres de los pilotos. Digamos, ahí ayudó mucho, bueno, la investigación de Miriam Lewin y todo lo que fue pasando después. En el caso de Campo de Mayo no lo tenemos, los libros no están, y lo que tenemos es algunos nombres de pilotos dados por algunos exsoldados o que nos llegó por otro lado, y por ejemplo tenemos el nombre del médico, Berna, porque su propio hijo, Pablo Berna, fue testigo en el juicio, y además su historia, la de Pablo Berna, es un poco conocida, alguien que cuenta cómo el padre le cuenta a él y a su hermana el haber hecho lo que hizo, justificándose.